Bueno, bienvenidos a la clase 19. La vez pasada introdujimos unos poquitos conceptos básicos sobre la teoría de la relatividad restringida de Einstein, donde en realidad lo que más se destacó es el concepto de vectores y tensores cuadridimensionales, de los cuales obviamente el más importante es el tensor métrico de Minkowski, las transformaciones de Lorentz como aquellas transformaciones lineales que dejan invariantes al tensor métrico. Y no dijimos una sola palabra acerca del electromagnetismo. O sea que en realidad la clase de hoy es acerca de dónde entra el electromagnetismo en esta teoría, o sea, cómo se escribe. Obviamente ni el campo eléctrico ni el campo magnético son tetravectores, tienen tres componentes, no cuatro. Por lo tanto, la primera pregunta va a ser, bueno, ¿cuál es el objeto en el espacio-tiempo de Minkowski que describe a lo que en la teoría no relativista llamamos campos eléctricos y magnéticos? ¿Cómo se transforma este objeto frente a transformaciones de Lorentz? ¿Cómo se acopla este objeto con la materia y lo cual implica además cuál es el elemento de la materia que corresponde comparar con este objeto? Y la clase tiene una moraleja que después de un montón de años no deja de sorprenderme. Y es que van a ver que cuando uno finalmente cumple todas estas condiciones y encuentra cuál es la descripción relativista de lo que llamamos campos eléctricos y magnéticos en la vida diaria, y encuentra entonces cuáles son las ecuaciones que tiene que satisfacer este objeto que reemplaza a los campos eléctricos y magnéticos de la teoría no relativista. Cuando uno hizo todo eso, lo que se va a encontrar es que la teoría relativista es mucho más simple que la teoría no relativista. O sea, la sensación es, ¿por qué no empecé por acá? Porque realmente la teoría, la estructura que tiene el espacio de Minkowski con sus estructuras de cono de luz y el tensor métrico, da un esquema tan sólido que después, cuando uno está haciendo teoría particular, como podría ser electromagnetismo, de algún sentido como que fluye solo, como que no hay alternativas, hay una sola forma en la que las cosas pueden ser, y, y es extremadamente simple. Cuando veamos la expresión relativista de las ecuaciones de Maxwell, van a ver que en el fondo es mucho más simple que la versión no relativista. O sea, eso yo creo que eso fue lo que convenció a Einstein de que estaba en la dirección correcta, ¿no? Eso realmente es sorprendente. Uno esperaría que las cosas se compliquen y al revés, las cosas se simplifican muchísimo cuando uno las mira desde el reino de las velocidades comparables con la velocidad de la luz. Y después tomar el límite no relativista es poco menos que innecesario. Así que invitándolos a este viaje por la teoría relativista del electromagnetismo, ojo que en dinámica de fluidos pasa algo parecido. Las ecuaciones de la dinámica de un fluido relativista son mucho más simples que las ecuaciones de Navier-Stokes del fluido no relativista. O sea, no es el único caso en que la teoría relativista termina siendo mucho más, tiene una consistencia interna que las teorías no relativistas no tienen, y eso termina haciendo que terminen siendo mucho más simples, al menos porque es claro qué es cada cosa, no hay muchas alternativas acerca de qué es lo que pueden ser.
Así que bueno, si estamos listos, empezamos en nuestro viaje por la teoría relativista del electromagnetismo. ¿Qué les parece? Por supuesto, si quedó alguna pregunta de la vez pasada, también la vemos. ¿No? ¿Vamos? Adelante. Bueno, lo que va a convenir, o sea, yo les voy a dar una versión del electromagnetismo relativista que se puede dar en una clase, o sea, que voy a, en algún sentido lo que hice fue un camino crítico en que simplemente estoy pasando por los puntos más importantes. Y es más simple si uno no arranca directamente con los campos eléctricos y magnéticos, sino que introduce los potenciales. O sea, nosotros ya habíamos visto que como la divergencia de B siempre vale cero, B tiene que ser el rotor de alguien, y después que uno reemplaza que B es el rotor de A en la ecuación de Faraday, en la ley de inducción de Faraday, le queda que el objeto E más 1 sobre C por la derivada de A respecto de T tiene rotor nulo, y por lo tanto tiene que ser el gradiente de alguien, y de esa manera puede introducir el potencial escalar phi y le queda la ecuación 1. Todo esto ya lo sabemos. También sabemos que no hay unicidad, o sea que dados los campos hay muchos potenciales que dan lugar a los mismos campos, y que entonces para romper esa ambigüedad es necesario imponer una condición extra, una condición que no afecta a la física, pero que sí permite eh, quebrar esta ambigüedad, o sea, que para un conjunto de campos haya un conjunto de potenciales que no sea ambiguo. Y acá es donde se empiezan a sentir las ventajas del gauge que fue propuesto por este señor, por Ludwig Lorenz, un contemporáneo de Maxwell, que desarrolló su propia teoría del electromagnetismo en paralelo con la de Maxwell, estaban trabajando simultáneamente, y que en algunos sentidos la teoría del electromagnetismo de Lorentz está más cerca de como vemos el electromagnetismo ahora que la propia teoría de Maxwell. El caso es que este señor había propuesto esta condición de gauge, y la virtud que tiene esta condición de gauge es que, esto de vuelta, esto también lo habíamos visto, desacopla las ecuaciones para los potenciales. O sea, cuando uno simplemente escribe los campos en términos de potenciales, las ecuaciones homogéneas de Maxwell se convierten en identidades, eso es razonable, porque como era la divergencia del rotor es nula y el rotor del gradiente es siempre cero, como dicen mis colegas de La Plata, y acá simplemente queda derivadas cruzadas permutadas, y no siempre asumimos que todo es suficientemente analítico que las derivadas cruzadas conmutan. O sea que cuando uno introduce los potenciales, automáticamente resuelve las ecuaciones homogéneas. Y en cuanto a las ecuaciones inhomogéneas, estas quedan aparentemente complicadas, pero precisamente la condición de Gauge-Lorentz permite desacoplar estas ecuaciones, y simplemente nos quedan ecuaciones de ondas, cuatro ecuaciones de ondas, una ecuación de ondas para el potencial escalar y una ecuación de ondas para cada componente del potencial vector, teniendo como inhomogeneidades
a la densidad de carga y a la densidad de corriente. Bueno, de vuelta, por el tema que yo quiero que esto entre en una clase, esto es importante. En esta clase vamos a estar considerando cargas, campos en vacío. O sea, no nos vamos a estar preocupando acerca de si tenemos cargas inducidas o corrientes inducidas. Tenemos cargas y tenemos campos. Epsilon y mu son iguales a 1. No vamos a distinguir entre un campo eléctrico y un desplazamiento, entre un campo magnético y una inducción magnética. B es igual a H, E es igual a D. La teoría eventualmente, ustedes tienen un problema en la guía, que es el problema de los coeficientes de Fresnel cuando uno de los dos, cuando hay un movimiento relativo entre los dos medios, pero uno con un poco de imaginación puede resolver ese problema aún sin haber hecho la teoría de Maxwell en medios materiales relativista, la teoría relativista de Maxwell en medios materiales desde el principio. O sea, básicamente lo que nosotros vamos a ver hoy es cómo se transforman los campos E y B frente a transformaciones de Lorentz. Si quisiéramos ser realmente generales, nos tendríamos que preguntar cuál es la forma en que se transforman los campos D y H, que en un medio material serían distintos que E y que B. Y en particular una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cómo son las relaciones constitutivas en un medio cuando el propio medio se está moviendo con velocidades relativistas? Eso es lo que no vamos a hacer, por lo menos no lo vamos a hacer hoy. Hoy solamente existen campos E y B, y vamos a estar trabajando en presencia de cargas y de corrientes, pero en ausencia de un medio continuo. Les adelanto que la relación que vamos a encontrar acerca de cómo ven dos observadores inerciales, cómo perciben ellos un mismo campo electromagnético, para los campos E y B es completamente general. Va a seguir valiendo aún en presencia de medios, que creo que es lo único que necesitan saber para resolver el problemita de Fresnel relativista. La pregunta que queda planteada, bueno, ¿qué pasa con D y con H? Pues, si tenemos tiempo lo vamos a ver, pero lo vamos a ver bastante más adelante, no en la clase de hoy. Hoy tenemos, como le gustaría a Demócrito, tenemos átomos cargados y vacíos. ¿Está bien? ¿Se entendió ese pequeño discurso? Sí. ¿Sí? ¿No los terminé de confundir? Bueno. El caso... Puede ser, pero... No, quédense. No, se entendió, se entendió. Al menos En la clase hablo de por hoy mí. no hay medios materiales, hay materia, porque está el lado derecho de las ecuaciones está, pero no nos preocupamos acerca de si estas cargas son cargas reales o cargas inducidas o qué cuernos son, están ahí. De Y, acuerdo. y los campos electromagnéticos, por lo tanto, son campos electromagnéticos en vacío. Es todo lo que hace falta para la clase de hoy. Sí, sí, sí. Y quédense con la tranquilidad que de todas formas el resultado que vamos a encontrar es completamente general. No es que después lo vamos a tener que revisar para introducir los medios materiales. E y B se transforman así, punto. De acuerdo. Volviendo entonces
La virtud que tiene el Gauge-Lorentz es que desacopla las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones inhomogéneas quedan convertidas en 4 ecuaciones de ondas, que además, como siempre pasa con el sistema de ecuaciones de Maxwell, las 4 juntas implican la conservación de la carga, o sea, gracias a haber incluido el término de corriente de desplazamiento, la conservación de la carga ahora es una consecuencia del sistema de ecuaciones de Maxwell. Lo mismo sigue valiendo cuando uno usa el Gauge-Lorentz, porque la ecuación de continuidad para la carga eléctrica termina siendo el operador de ondas aplicado precisamente a la cosa que la condición de Gauge-Lorentz se dice, esta cosa vale cero, y por lo tanto la carga se conserva idénticamente. O sea, esta es la forma más conveniente de introducir, la forma más rápida de introducir el electromagnetismo relativista, porque ahora uno mira estas ecuaciones, la ecuación de conservación de la carga y la ecuación del Gauge-Lorentz, y se da cuenta que no tiene que hacer absolutamente nada, o sea, ya son ecuaciones relativistas, porque los 4 potenciales automáticamente permiten ser acomodados como si fueran un vector, y lo mismo pasa con la densidad de corriente y la densidad de carga. Por supuesto, la densidad de corriente y la densidad de carga no tienen las mismas unidades. La densidad de carga es carga sobre distancia al cubo, y la densidad de corriente es carga sobre distancia al cuadrado por tiempo, y entonces para poder meter estos 4 objetos, las 3 componentes de J y ρ, en un mismo objeto relativista, tengo que acomodar las unidades, lo cual lo consigo simplemente multiplicando a ρ por una velocidad, y la velocidad que tenemos a mano, que está siempre disponible ahí lista para ser útil, es la velocidad de la luz en vacío. O sea que naturalmente aparecen estos objetos de 4 componentes. Y en términos de estos objetos de 4 componentes, a propósito, todavía no sé cómo se transforman, no sé cuál es el sentido geométrico de estos objetos, pero sé que son objetos de 4 componentes. Y usando estos objetos y el tensor métrico, el tensor de Minkowski, las ecuaciones que escribimos automáticamente se escriben de esta manera. Y es obvio que si A mu se transforma efectivamente, ya no es simplemente un objeto de 4 componentes, sino que es realmente un vector, y bueno, entonces la ecuación 9 es la contracción de un índice contravariante con un índice covariante, y por lo tanto automáticamente define un escalar, lo mismo que pasa con la 11, y en la 10, bueno, me quedo un índice libre, pero si tanto este objeto A mu como este objeto J mu, que yo había definido antes, si estos dos objetos los dos se transforman como vectores, entonces la ecuación 10 es perfectamente invariante. Es una ecuación entre dos vectores, va a valer en todo sistema de referencia. O sea que ya está. Esto es la versión relativista del electromagnetismo. Nos podemos ir a casa. Todo se limita a decir, bueno, lo que en la versión no relativista era un potencial vector y un potencial escalar que vivían cada uno en su mundo, en realidad no, son simplemente componentes distintas de un único objeto relativista, que es el tetrapotencial,
Y lo que aparecía como densidad de corriente y densidad de carga, y parecían que no tenían nada que ver entre sí, no, en realidad son simplemente distintas componentes de un único objeto, que es la tetracorriente. Y ya está. Esto es la versión relativista del electromagnetismo. O sea, acá se empieza a ver lo que les decía, que en el fondo la teoría relativista es mucho más simple que la no relativista. En vez de tener que lidiar con dos tipos de potencial, tenemos uno solo. En vez de tener que lidiar con dos tipos de inhomogeneidad para la ecuación de Maxwell, tenemos una sola. ¿Está bien? O sea, terminamos la clase. Lo que falta es la hora y media que viene. Lo que vamos a ver son consecuencias de esta diapo. ¿Está? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo quería hacer una pregunta. Dale. Eh, ¿Yo me podría armar un gauge tal que la carga no se conservara? Digamos, uno puede hacer muchas cosas, pero no veo cuál sería el sentido. O sea, la conservación de la carga no es una consecuencia de la teoría, es completamente observacional. Claro. Este, Y también hay otros gauges que permitan o que impliquen la conservación de, o sí, que no, cumplan con la conservación de la aún carga. en la teoría relativista hay veces que uno quiere trabajar en el gauge de Coulomb, o sea, pedir que la divergencia de la parte tridimensional de A valga cero, o pedir que la componente cero del tetravector valga cero, que eso es trabajar de pedir que phi sea igual a cero. Uno puede quedar en un problema, aún en un problema relativista, uno puede querer trabajar en otro gauge. Lo que tiene el gauge de Lorentz es que el gauge de Lorentz es obviamente relativista, o sea que la condición del gauge de Lorentz es que la tetradivergencia del tetrapotencial valga cero. Yo parezco Batman hablando, pero es obvio que la condición del gauge de Lorentz es invariante relativista. Si yo quiero usar como gauge el gauge de Coulomb, tengo que decir en qué referencial lo estoy haciendo, porque los campos van a obedecer esa condición de gauge en un referencial y en otro referencial no. En cambio, todos los observadores inerciales están de acuerdo en si los potenciales satisfacen o no satisfacen el gauge Lorentz. Es completamente invariante relativista. Por eso, desde el punto de vista de tratar de hacer una exposición lo menos complicada posible, bueno, trabajar en el gauge Lorentz evita precisamente un montón de complicaciones. Una vez que uno está canchero, se puede arriesgar a trabajar con gauges que en la versión relativista van a ser más complicados que el gauge Lorentz. En algún sentido se invierte lo que pasaba con la teoría no relativista. En la teoría no relativista, en algún sentido, el gauge más natural es el gauge de Coulomb. Pedir la divergencia de A valga cero. Total, eso no. Para lo que queremos A es para sacarlo del rotor. Y toda la parte longitudinal de A no juega ningún papel. Entonces directamente le pedimos que valga cero. En la teoría relativista, el gauge que es el más natural, lejos, es el gauge de Lorentz, porque tiene esta propiedad que todos los observadores inerciales están de acuerdo en que los campos satisfacen el gauge de Lorentz. No es que hay un observador privilegiado que está imponiendo la condición de gauge, la pueden imponer todos simultáneamente. ¿Está bien? Tampoco tengo nada que transformar. Uno tendría quizás que transformar el gauge de Coulomb para dos sistemas de Bueno, referencia o distintos. sea, cuando voy a trabajar en el gauge de Coulomb tengo que decidir en qué referencial estoy trabajando. Listo, ya está. Pero tengo que, después tengo que tener cuidado que todas las deducciones que haga de la teoría valen en ese referencial. Mm. No van a ser automáticamente válidas para otro observador. Mientras que en el gauge de Lorentz, no, yo puedo trabajar de una manera que es explícitamente covariante. De acuerdo. En ningún, uno siempre está trabajando en algún referencial, pero uno puede trabajar de manera que no usa
ninguna propiedad de ese referencial en particular. Y entonces las conclusiones a las que llegue automáticamente van a valer para todos los observadores. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia? Sí, 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 Bueno, completamente. Gracias. bueno, entonces, ya está, ¿no? Esto es la versión, la teoría covariante del electromagnetismo, pero como uno es un sentimental, le tomo cariño a los campos E y B, y entonces no quiere hacer una teoría donde E y B simplemente no existan. No, uno se pregunta, ¿a dónde fueron a parar E y B en la teoría relativista? Y acá pasa algo interesante. ¿No? E y B son dos vectores tridimensionales. O sea que entre los dos tenemos 6 grados de libertad, las tres componentes de uno y las tres componentes del otro. O sea que con un tetravector no nos alcanza. Obviamente un escalar menos, un tetravector sería en 4 grados de libertad. O sea que no va a haber un campo relativista que reemplace simultáneamente al campo E y al campo B. ¿No? Un tetravector nos queda chico, porque necesitamos 6 componentes y un tetravector tiene 4. Entonces, uno hace el paso siguiente. O sea, si con un solo índice no nos alcanza, le ponemos 2. Pero ahí nos vamos, porque un tensor, ¿no? Algo que tiene 2 índices, cada índice toma 4 valores, eso me da 16 combinaciones. Un tensor son 16 grados de libertad. Ahora me fui para el otro lado, ahora me sobran grados de libertad. Pero ahora lo mido a mi tensor y me doy cuenta que un objeto que tiene 2 índices, ¿no? Algo mu, nu, eso son 16 componentes. Pero yo mi objeto lo puedo partir en algo que sea simétrico, como por ejemplo el eta mu nu es simétrico, el tensor de Minkowski, el eta mu nu es eta nu mu, no importa en qué índice lo escribo. De hecho, en particular el tensor de Minkowski directamente es diagonal, es más que simétrico. Pero yo cualquier objeto con 2 índices lo puedo escribir como un objeto que es simétrico frente al intercambio de índices más un objeto que es antisimétrico frente al intercambio de índices. O sea, básicamente, vamos a llamarlo G por ponerle un nombre. G mu nu lo puedo escribir como un medio de G mu nu más G nu mu. Usar rho sigma se entiende mejor. G rho sigma sería un medio de G rho sigma más G sigma rho más un medio de G rho sigma menos G sigma rho. El primer término es simétrico, el segundo término es antisimétrico. Ahora, cuando yo mido, imagínense una matriz de 4x4. En la diagonal hay 4 elementos. Arriba de la diagonal hay 6 casilleros, ¿no? 3 en la primera fila, 2, 1, y en la cuarta me quedó nada más que el 4, 4, que ya está en la diagonal. O sea, tenemos 4 elementos en la diagonal, 6 arriba y 6 abajo. Si yo sé que mi objeto es simétrico, perdón, los 6 de abajo tienen que ser iguales a los 6 de arriba. Por lo tanto, no son grados de libertad independientes. Para definir un objeto simétrico tengo que decir qué es lo que tengo en la diagonal y qué es lo que tengo arriba de la diagonal.
En la diagonal tengo 4 casilleros, arriba de la diagonal tengo 6. En conjunto, eso corresponde a 10 grados de libertad. ¿Está bien? ¿Se siguió esa cuentita? O sea, ¿están convencidos que un tensor simétrico corresponde a 10 grados de libertad? Sí. Bien. Ahora vamos a mirar la otra parte, la antisimétrica. En la diagonal, si el tensor es antisimétrico, en la diagonal tienen que ir ceros. O sea, esos 4 casilleros no los tengo más. Ahí tienen que ir ceros. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien que me conteste? ¿Sí? Bien. Lo que va abajo de la diagonal es menos lo que está arriba de la diagonal. Por lo tanto, no son grados de libertad independientes. Una vez que yo llené los casilleros arriba de la diagonal, los casilleros abajo de la diagonal quedan llenos, con lo de arriba cambiado de signo. ¿Está? ¿Está bien? Por lo tanto, los únicos casilleros que me quedan que puedo poner cosas son los 6 casilleros que tengo arriba de la diagonal. Y ahí sí puedo poner lo que yo quiera. Porque lo único que tengo que tener cuidado es que una vez que llené los 6 casilleros de arriba de la diagonal, como a mí se me dio la gana, abajo de la diagonal tengo que poner lo mismo cambiado de signo. Por lo tanto, un tensor antisimétrico, un tensor de 4 por 4 antisimétrico corresponde a 6 grados de libertad. Ah, ¿y cuántos grados de libertad necesitábamos? 3 para el campo eléctrico, 3 para el campo magnético. O sea que uno puede sospechar que cuando uno plantea esta pregunta de dónde quedaron los campos E y B, hay un tensor antisimétrico en su futuro. O sea, estos dos vectores tridimensionales no se pueden generalizar simplemente a vectores cuadridimensionales, pero sí se pueden acomodar en los 6 casilleros arriba de la diagonal de un tensor antisimétrico. ¿Está bien? Ok. ¿Se entendió? Bien. Ahora, si yo ya tengo un vector, que es el tetrapotencial, con un vector yo fácilmente genero un tensor antisimétrico, simplemente tomando las derivadas antisimetrizadas. O sea, la derivada mu de A nu puede tomar 4 valores, mu puede tomar 4 valores, acá tengo 16 derivadas. Si las antisimetrizo, me quedan 6. Por lo tanto, si yo estoy buscando un tensor antisimétrico, ya lo encontré. Acá tengo un tensor antisimétrico. Lo único que me queda ver es si me sirve. O sea, si efectivamente las componentes, si puedo establecer alguna relación entre las componentes de este tensor antisimétrico y las componentes de E y de B de la teoría no relativista. Pero que aunque ya tengo un tensor antisimétrico, está ahí y es más o menos claro que es el tensor antisimétrico que yo puedo construir a partir del tetrapotencial. Una cosa que es absolutamente fundamental es, ojo, que acá aparecieron las componentes covariantes del tetrapotencial. Yo acá había introducido las componentes contravariantes. Y acá es donde es absolutamente esencial tener cuidado si los índices están arriba o abajo, porque ahora eso importa. O sea, subir o bajar un índice espacial es gratis, pero subir o bajar un índice temporal cambia un signo. Y por lo tanto,
es absolutamente, en la convención que estamos usando, por supuesto, por lo cual es absolutamente imprescindible estar muy atento de dónde están los índices en una expresión dada, o sea, si están arriba o si están abajo, porque a diferencia de la teoría no relativista, ahora eso importa, o sea, por el hecho de que el tensor métrico no es trivial, no es simplemente un múltiplo de la identidad, es absolutamente fundamental llevar correctamente la cuenta de cuándo los índices están arriba, cuándo los índices están abajo. Y en particular, acá aparecen las componentes covariantes del tetrapotencial y eso hace que me cambie el signo de la componente temporal. ¿Está bien? Entonces, habíamos hecho el argumento de que era muy probable que en la teoría covariante del electromagnetismo apareciera un tensor antisimétrico, porque eso me daba los mismos grados de libertad, el mismo número de grados de libertad que la teoría no relativista. Tenemos un tensor antisimétrico, lo que falta es simplemente verificar, o sea, desde el punto de vista creativo no hay que hacer absolutamente más nada. Lo único que hace falta es ver explícitamente cómo son las componentes de este tensor y compararlas con los A y B, that we know and love, de la teoría no relativista. Y uno hace la cuenta y, insisto, esto es hacer la cuenta, no hay absolutamente ninguna elección que uno tenga que hacer por el camino. Bueno, este tensor, efectivamente, las componentes del tensor son las componentes de los viejos campos eléctricos y magnéticos. O sea que la ecuación 15, el tensor de campo, este es el objeto que reemplaza a los E y B de la teoría no relativista. Y como ya había pasado con los potenciales y con la carga, ven que ya E y B dejan de ser campos distintos, son simplemente distintas componentes de un único objeto. O sea, no solo hemos logrado la unificación del electromagnetismo de la electricidad y del magnetismo, porque ya no tiene sentido, aunque quisiéramos, ya no hay forma de separarlos. Cosas que esto es un tensor y por lo tanto ya sabemos cómo se transforma este objeto frente a un cambio de referencial. No tenemos más que preguntarnos cómo se transformarán los campos, porque esto es un tensor, ya sabemos cómo se transforma un tensor. Y entonces los campos se transformarán como las componentes de un tensor. Y entonces en particular, si B vale 0 en un referencial, no hay ningún motivo para que valga 0 en otro referencial. Del mismo modo que en la teoría tridimensional ordinaria, bueno, está bien, un sistema de coordenadas, un cierto vector tiene una componente z vale 0. Bueno, está bien, en otro sistema de coordenadas la componente z no vale 0. Acá pasa lo mismo, o sea, E y B pierden toda realidad individual, son simplemente distintas componentes de este único objeto, que es el único objeto que tiene sentido físico por sí mismo. Las otras son simplemente, si quieren llamarlos, proyecciones de este único objeto. Por lo cual, nuevamente, se nota que en el fondo, conceptualmente, la teoría relativista es más simple que lo que veníamos haciendo, donde teníamos un campo eléctrico y un campo magnético. Y era una gran sorpresa el hecho empírico de que un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico y un cambio en el campo eléctrico induce un campo magnético. Acá
Lo único que tenemos es el tensor de campo. Y en el tensor de campo está metida toda la física. Después, si queremos meter un sistema de coordenadas y calcular la componente del tensor de campo en un sistema de coordenadas dado, bueno, ese es asunto nuestro. Pero la física está en el tensor de campo, que además es un objeto con propiedades geométricas perfectamente definidas. Es un tensor de segundo orden. Acá están las componentes doblemente covariantes, pero usando el tensor métrico yo puedo encontrar las componentes mixtas o las componentes dos veces contravariantes. Lo único que tengo que tener cuidado es cuando voy a subir índices, es que precisamente el tensor métrico es antisimétrico. Y entonces siempre tengo que tener cuidado en cuál es el orden de los índices. O sea, hay un primer índice y un segundo índice. El orden importa porque el tensor es antisimétrico. Y entonces yo digo, bueno, va a ser la componente mixta, pero no es lo mismo subir el primer índice que subir el segundo índice. Los cambios de signo en uno y otro caso van a ser distintos. O sea que tengo que tener cuidado con ese detalle. Si yo voy a trabajar con el FM1, tengo que tener cuidado con ese detalle. Y acá es donde viene la magia, o sea, una de las preguntas que planteé al principio de la clase, bueno, ¿cómo se transforman los campos eléctricos y magnéticos frente a un cambio de referencial? Ya está, listo. Ya sabemos cómo se transforma FM1. No tenemos que hacer más nada, FM1 es un tensor. Listo. Se transforma como un tensor, punto. O sea, frente a un cambio de referencial, va a haber un F' cuya componente mu', nu' va a estar relacionada con el FM1 de esta manera. Listo, es un tensor. No se puede transformar de otra manera. Por lo tanto, la pregunta de cómo se transforman los campos es simplemente hacer la cuenta. O sea, uno arranca el FM1, que está dado de esta forma, multiplica por estas dos matrices, calcula vuelve a escribir explícitamente este F' como matriz de 4×4 y lee quiénes son el nuevo E y quién es el nuevo B. No hay que, o sea, conceptualmente no hay que hacer absolutamente nada, es completamente algorítmico. Y el resultado entonces es que ahora uno está yendo de un cierto referencial a otro referencial que se mueve con velocidad v. O sea que hay una dirección privilegiada en el espacio, que es la dirección de la velocidad relativa entre los dos referenciales. Entonces, yo puedo distinguir los componentes en la de E y de B en la dirección de la velocidad y las componentes de E y de B en un plano perpendicular a la velocidad. Tengo una dirección privilegiada. Lo que ocurre es que las componentes de E y de B en la dirección de la velocidad no cambian. Así como la transformación, si yo tengo la velocidad está en la dirección X, yo tenía que I' de igual a I y Z' de igual a Z, acá también. Si la velocidad está en la dirección X, E sub X y B sub X no cambian. Pero los vectores en el plano perpendicular a la velocidad, esos sí se transforman de acuerdo con la fórmula 19. Insisto, la fórmula 19 es simplemente hacer la cuenta. O sea, uno sabe que un tensor se transforma de esta manera, plantea que tiene una transformación de Lorentz, que la velocidad va en algún sentido. Es razonable elegir un sistema de coordenadas en que la velocidad va en la dirección de alguno de los ejes coordenados, por ejemplo, X. Hago la cuenta, o sea, en esa forma yo tengo la forma explícita de estas matrices,
Hago la cuentita y voy a llegar a que los campos se transforman de esta manera. Gamma siempre es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. O sea, gamma es siempre lo mismo. Y si ahora miran qué pasa cuando b sobre c es muy chiquito, bueno, cuando b sobre c es muy chiquito, gamma lo puedo aproximar por 1, y esta ley de transformación reproduce la ley de transformación que ya habíamos encontrado, pidiendo que las ecuaciones de Maxwell sean invariantes de Galileo hasta cuando uno desprecia términos que son del orden de b cuadrado sobre c cuadrado. O sea que vemos que las ecuaciones 10 y 9 son la generalización correcta de la ley de transformación que ya habíamos encontrado para el caso en que el cociente de b sobre c es arbitrario. Lo que quiero hacerles notar es cómo la estructura del espacio de Minkowski nos está llevando. Una vez que dijimos, bueno, con el potencial escalar y el potencial vector, vamos a armar un único tetravector. Bueno, había un único tensor antisimétrico que podíamos sacar de ahí, y eso ya determinaba tanto la ley de transformación de los potenciales como la ley de transformación de los campos. O sea, a partir de ese punto no tuvimos que hacer más nada. La teoría nos fue llevando. En particular, no necesitamos ningún conocimiento previo de la teoría no relativista. Al contrario, o sea, es casi molesto estar volviendo a la teoría no relativista. Sería mejor quedarse con el F mu y olvidarse de la existencia de E y de B. Daría una teoría lógicamente mucho más sencilla. Así que, bueno, terminamos. Esto es cómo se transforman los campos. Lo que queda por hacer es tratar de encontrar alguna de las consecuencias más obvias de todo esto, en particular, cómo quedan las ecuaciones de Maxwell cuando yo las escribo directamente en términos del F mu nu, o sea, cuando yo hago efectivamente lo que acabo de sugerir, me olvido de los campos eléctricos y magnéticos y formulo una teoría donde solamente existe el tensor de campo. Entonces, ¿alguna pregunta o un comentario hasta acá? Y yo quería preguntar la notación de los campos que están en el 19. La Claro, notación 19. el simbolito perpendicular quiere decir que estas son las proyecciones de los campos en el plano perpendicular a la velocidad. Si tuviste la precaución de elegir un sistema de coordenadas en que la velocidad está en la dirección X, entonces el plano perpendicular es el plano YZ. Y en ese caso, acá en la 18 tenés la versión componente a componente. E'X es igual a E sub X, B'X es igual a B sub X, esos dos no cambiaron, y E'I, E'Z, etcétera, cambian como la 18. Esto es si tuviste la precaución de elegir un sistema de coordenadas en que la velocidad está en la dirección X. Si no te tomaste ese trabajo, lo que vas a tener es que los campos E y B en la dirección de la velocidad no cambian, y los campos perpendiculares a la velocidad están dadas por esta expresión donde acordate que en la notación que estamos usando, negrita quiere decir un vector tridimensional. Eso no cambió. Cuando algo está en negrita es un tensor tridimensional. O sea que estas son identidades ordinarias entre vectores en 3 dimensiones. Gamma es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Está bien? ¿Quedó más claro?
Sí, gracias. Bueno, entonces les propongo que hagamos el recreo y cuando volvamos, lo primero que vamos a ver, acá en el chat. La otra vez dijo, la otra vez dijo que había que tener cuidado trabajando con magnitudes no observables como el potencial. ¿Cuál sería ese cuidado? Dejad de pensar un ejemplo que ustedes lo puedan entender. Bueno, por ejemplo, si yo digo, el potencial obedece una ecuación de ondas y por lo tanto el fotón es una partícula de masa cero. Porque obedece la ecuación, o sea, si tuviera masa, en vez de que satisfacer esta ecuación, satisfaría, se llama la ecuación de Klein-Gordon, aparecería otro término donde aparecería la masa de la partícula. Bueno, si yo estoy mirando la ecuación 5, parece algo perfectamente razonable. Y de hecho, en este caso particular, es incluso cierto, porque es cierto que el fotón lo puedo pensar como una partícula de masa cero. Pero ojo, porque las ecuaciones 5 valen si yo antes asumí el Gauge-Lorentz. O sea, para alguien que no haya asumido el Gauge-Lorentz, las ecuaciones 5 no valen. Y entonces la conclusión que yo saqué está predicada, no es una conclusión física, es una conclusión que está predicada sobre la elección de un gauge en particular. Entonces, el juego es el siguiente. Yo tengo un cierto problema. Para resolver el problema, trabajo en un gauge en particular que hace que mi problema sea lo más simple posible, se simplifique en ese problema. Y voy a llegar a una conclusión. Si yo quiero estar seguro de que la conclusión a la que llegué es una predicción acerca de la física del problema, tengo que chequear que si en vez de trabajar en el gauge en que yo trabajé, que lo usé simplemente porque me hacía la vida más fácil, no por ningún motivo más profundo que ese, tengo que chequear que otra persona trabajando en un gauge distinto respecto de esa conclusión hubiera llegado a lo mismo. O sea, si la respuesta de mi problema es, al final de este proceso yo tengo un plasma con una temperatura de 1 megaelectronvolt, yo tengo que chequear que si hubiera trabajado con otro gauge, la cuenta hubiera sido completamente distinta, pero al final de la cuenta hubiera llegado a que esa temperatura era 1 megaelectronvolt. Y hay casos en que eso no pasa. Hay casos en que uno llega a conclusiones, típicamente el ejemplo que le dije, tal partícula tiene masa nula o tal partícula tiene tal masa, que cuando uno mira los detalles de la cuenta se da cuenta que sí, eso es cierto en ese gauge. En otro gauge no, y por lo tanto no es algo que yo realmente puedo observar, porque lo que puedo observar por definición es invariante de gauge. ¿Se entendió algo? No es no es un concepto completamente sencillo. A tal punto no es sencillo que hay papers en Physical Reviews de que está mal, porque los autores se olvidaron de chequear la invariancia de gauge. O sea, históricamente hay mucha gente que se ensartó con este tipo de cuestiones. A tal punto no es algo sencillo. Bueno, hacemos el recreo entonces, seguimos I-20 y vamos a escribir entonces las ecuaciones de Maxwell en forma relativista. Hasta luego. Bueno, lo que había quedado planteado era cómo se escribían las ecuaciones de Maxwell directamente en términos del F-MUNU, o sea, sin pasar por los campos. Una cosa que va a salir es que las ecuaciones de Maxwell ya son relativistas, o sea,
las ecuaciones de Maxwell relativistas que vamos a encontrar son idénticas a las que ya tenemos. No es que aparezcan nuevos términos multiplicando por gamma o algo por el estilo, ¿no? El electromagnetismo nació relativista, pero ahora lo vamos a poder hacer explícito. Para describir las ecuaciones es útil, cómodo, introducir este símbolo, que en algún sentido es la generalización a 4 dimensiones del símbolo de Levi-Civita. O sea, yo defino un tensor por la condición de que el epsilon 0, 1, 2, 3 vale 1, y a partir de ahí, epsilon es completamente antisimétrico, o sea, la permutación de dos índices cualesquiera, a partir de acá me cambia un signo, y en particular, cuando yo repito índices, eso me da 0. Ojo, de vuelta, que estas son las componentes completamente contravariantes del tensor. Si yo escribo las componentes mixtas, o sea, si yo uso el tensor métrico para bajar algunos de estos índices, ojo que eso me va a introducir cambios de signo adicionales, o sea que en particular la componente completamente covariante, o sea, si 0, 1, 2, 3 estuvieran abajo, esa componente valdría menos 1, porque yo bajé un índice 0. O sea que o de vuelta, y como siempre, hay que mirar con cuidado dónde están los índices. Y el otro detalle que hay que tener cuidado, porque uno se ensarta con una facilidad sorprendente, es que uno está acostumbrado que el índice, el de 3 dimensiones, el Levi-Civita, es invariante frente a transformación, sí, a cambios, permutaciones cíclicas de los índices, ¿no? El 1, 2, 3 es lo mismo que el 2, 3, 1 y es lo mismo que el 3, 1, 2. Bueno, ojo, que acá una permutación cíclica equivale a 3 permutaciones, ¿no? Si yo quiero pasar el mu al otro lado, lo tengo que permutar con el nu, lo tengo que permutar con el rho, lo tengo que permutar con el sigma. O sea que el símbolo antisimétrico en 4 dimensiones cambia de signo ante permutaciones cíclicas. Es otra cosa con la que hay que tener cuidado. Desde el punto de vista de la transformación de Lorentz, cuando yo hago un cambio de referencial, lo transformo como un tensor, estas lambdas son las matrices de la transformación de Lorentz, como siempre. Lo que me queda es que las componentes del tensor en el nuevo referencial son iguales a las componentes que tenía el tensor en el viejo referencial, multiplicadas por el determinante de la transformación. De manera que, si estoy hablando de transformaciones de Lorentz propias, en las que el determinante vale 1, el símbolo completamente antisimétrico es invariante. O sea que en realidad el símbolo completamente antisimétrico no es realmente un tensor, más bien es un pseudotensor, del mismo modo que el Levi-Civita es un pseudotensor en 3 dimensiones. Pero como nosotros siempre vamos a estar trabajando con transformaciones de Lorentz propias, para eso nosotros no es un problema. O sea, mientras uno esté trabajando con transformaciones de Lorentz que sean propias, por ejemplo, irse de un referencial a otro referencial que se mueve con una cierta velocidad relativa, pero sin cambiar el sentido del tiempo y trabajando siempre con bases derechas. Esas siempre son transformaciones de Lorentz propias, y por lo tanto, frente a esas transformaciones, el Levi-Civita es un invariante. Resumen de todo lo que dije hasta ahora, el Levi-Civita, el epsilon, el símbolo completamente antisimétrico de la generalización del Levi-Civita a 4 dimensiones. ¿Está bien? ¿Alguna duda acerca de esta diapo? Parece que no.
¿Sigo? Bien. Sí. Bueno, entonces. Perdón. Bueno, ahora lo que voy a decir ahora es simplemente por inspección. Uno se da cuenta que puede definir lo que se conoce como el tensor dual. O sea, para cada tensor antisimétrico, uno puede definir su tensor dual, que es simplemente contraer con el símbolo completamente antisimétrico. Digamos, yo esto lo puedo hacer también con un tetravector. Yo, si tengo un tetravector A sub sigma, puedo escribir un tensor de tercer orden, que sería epsilon, mu, nu, rho, sigma por A sub sigma. Eso me deja 3 índices libres, tengo un tensor de tercer orden completamente antisimétrico. A cada vector o tensor le puedo definir su dual. Claro, si el tensor es simétrico y lo voy a contraer con el tensor completamente antisimétrico, la contracción me da automáticamente cero, así que no tiene gracia. Tiene gracia cuando el tensor al que le estoy tomando su dual es un tensor antisimétrico. Bueno, F rho sigma, la derivada rho de A sub sigma menos la derivada sigma de A sub rho, es, ojo, el orden de los índices importa. Bueno, es un tensor antisimétrico, o sea que no hay ningún problema en tomarle su dual, uno hace la cuentita, y ve que el tensor dual tiene la misma pinta que el tensor original. ¿Se acuerdan? El tensor original lo tienen acá. Cuando comparan el tensor original con el tensor dual, se dan cuenta que en realidad lo que hicieron fue reemplazar E por B, donde decía E pusieron a B y donde decía B pusieron menos E. Eso es todo. Y ahora si escriben las ecuaciones 22, o sea, toman la tetradivergencia del tensor dual, reemplazan, ¿no? Esto es, por ejemplo, si mu vale 0, esto es la derivada respecto de Ct del F estrella 0, 0, más la derivada respecto de x del F estrella 0, 1, más la derivada respecto de y del F estrella 0, 2, más la derivada respecto de z del F estrella 0, 3. Después, con mu igual a 1, tienen la derivada respecto de Ct del F estrella 1, 0. La derivada respecto de x del F estrella 1, 1. Bueno, obviamente vale 0. La derivada respecto de y del F estrella 1, 2. Y así siguiendo, ¿no? Esto es tomar la tetradivergencia del tensor dual respecto del segundo índice. Si lo tomo respecto del primero, lo que me cambias un signo. O sea que desde el punto de vista de la ecuación 22 no pasa nada. Reemplazo las componentes del tensor dual por lo que son, escribo estas 4 ecuaciones, son 4 porque tengo un índice libre mu que puede valer 0, 1, 2 o 3. Las ecuaciones que me queden son estas. La ecuación 0 me dice que la divergencia de B vale 0 y las otras 3 ecuaciones las puedo reescribir como que en realidad lo que me queda es que menos el rotor de E menos 1 sobre C por derivada de B respecto de T vale 0. Pero bueno, está bien. Está igual a 0, o sea que no hay ningún problema en cambiar de signo. O sea que las 4 ecuaciones homogéneas de Maxwell son simplemente el enunciado de que el tensor dual tiene divergencia nula. Y esto tiene un sentido geométrico muy fuerte, porque pedir que el tensor dual tenga divergencia nula es la condición necesaria y suficiente para que sea posible escribir el F mu nu en términos de potenciales. O sea, yo, por razones de exposición, en la primera mitad de la clase
arranqué de los potenciales y construí el F1U. Pero yo podría haber tomado otro punto de vista. Yo podría haber tomado el punto de vista, bueno, el F1U es esto. El F1U es esto. O sea, yo tengo 6 grados de libertad de la teoría no relativista y me doy cuenta que con esos 6 grados de libertad me puedo fabricar un único tensor antisimétrico en la teoría relativista. Y ahora me pregunto, ¿será cierto que yo el F1U que tengo lo puedo escribir de esta forma? O sea, fíjense que esto serían 6 ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, para estas 4 funciones A sub nu. Es un sistema de ecuaciones lineales para las 4 componentes del tetrapotencial. Y entonces yo me puedo preguntar, bueno, bárbaro, yo pienso la ecuación 24 como un sistema de ecuaciones para 4 funciones incógnitas A sub nu. ¿Tiene solución? ¿Puedo resolver las ecuaciones 24? Y la respuesta es, ojo, no siempre. Para poder resolver esta condición, esta ecuación, no puede poner cualquier F1. Hay una condición de integrabilidad. No, supongan este caso, ¿no? Yo tengo una matriz real, una matriz en 2×2. Voy a plantear una ecuación puramente algebraica. Mi matriz vale 1, 0, 0, 0. Esto es la matriz M. 1, 0, 0, 0. Y ahora yo voy a plantear esta ecuación algebraica. M de X igual a Y. X es un vectorcito de 2 dimensiones, Y es un vectorcito de 2 dimensiones. La ecuación M por X igual a Y, ¿tiene solución? No. Bueno, va a tener solución si ocurre que la segunda componente de Y vale 0. Si no, no. Hay una condición de integrabilidad. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el ejemplito? M por X igual a 0, la segunda fila de M es idénticamente 0. M por X es igual a Y, la segunda fila de M es idénticamente 0. ¿Tiene solución? Bien. El sistema 24 es exactamente lo mismo. Yo no puedo poner cualquier F1U y pensar que voy a resolver el sistema 24. Hay una condición de integrabilidad. La condición de integrabilidad es que la divergencia del dual sea C. O sea que las ecuaciones homogéneas de Maxwell, la divergencia del tensor dual sea cero, lo único que me está diciendo es que es posible escribir las componentes de este tensor como derivadas del tensor, del F1U, como derivadas de un único tetrapotencial. Y estas son entonces, ya nos sacamos de encima las ecuaciones homogéneas de Maxwell. ¿Y qué pasa con las ecuaciones inhomogéneas de vuelta? Es simplemente hacer la cuenta, o sea, porque yo sé quién es el F1U, yo sé quién es el F1U con los 2 índices abajo. Contrayendo con el tensor métrico puedo subir los índices. Lo único que tengo que tener cuidado es que cada vez que subo un índice temporal me cambia el signo. Pero yo esta matriz F1U con los 2 índices arriba la tengo. Bueno, es simplemente hacer la cuenta, verificar que estas dos ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas, la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell, efectivamente lo único que dicen es que la divergencia del tensor de campo es proporcional a la tetracorriente, donde la tetracorriente es este vector
que unifica a la densidad de carga con la densidad de corriente. Si yo hubiera sido una persona inteligente y hubiera elegido un sistema de unidades en las que la velocidad de luz en el vacío valía 1, cosa que perfectamente puedo hacer, estaría midiendo distancias en segundos, no hay absolutamente ningún problema con eso, entonces simplemente J-mu sería ρJ. Bueno, como soy un sentimental que me gusta escribir ecuaciones en las que uno pueda chequear las unidades, prefiero seguir midiendo las distancias en metros y los tiempos en segundos, y por lo tanto tengo que incluir explícitamente este factor para que las 4 componentes del tetravector tengan las mismas unidades. Ya sería demasiado extraño tratar de meter en un único objeto cantidades que son dimensionalmente distintas. Pero bueno, es simplemente una cuestión de sentimentalismo. Entonces, fíjense, en vacío, cuando no tengo ni ρ ni j, que es además del caso que realmente me importa si yo quiero estudiar ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell dicen, el campo se describe mediante un tensor de orden 2 antisimétrico. Las ecuaciones de Maxwell son, la divergencia del tensor es 0, y la divergencia del tensor dual también. Listo, esas son las ecuaciones de Maxwell. Por eso les decía que en el fondo la teoría relativista termina siendo más simple que la teoría no relativista. Son 2 ecuaciones y las 2 ecuaciones son idénticas. En vacío, la divergencia del tensor de campo vale 0 y la divergencia del tensor dual también. Lo que va a distinguir al tensor de campo de su tensor dual es que cuando yo incluyo materia, la divergencia del tensor dual sigue siendo 0, pero la divergencia del tensor de campo ya no. La divergencia del tensor de campo, como yo contraí un índice, me queda un índice libre. La divergencia del tensor de campo, entonces, es un tetravector. Bueno, entonces, simplemente las ecuaciones de Maxwell en presencia de materia dicen el tetravector, que es la divergencia del tensor de campo, es el tetravector corriente. En algún sentido uno podría decir las ecuaciones 26 son la definición de J-mu. Si yo tomo la divergencia de la ecuación 26, o sea, si yo ahora todo lo derivo respecto de mu, fíjense, me queda f mu nu derivado respecto de nu mu. F mu nu es antisimétrico en mu nu, las derivadas cruzadas conmutan, por lo tanto, esta contracción total, ¿no? F mu nu derivado respecto de nu, derivado respecto de mu, tiene que valer idénticamente 0. Ah, pero eso me dice entonces que la tetradivergencia de la corriente vale 0. Y eso es la ley de conservación de la carga. La ley de conservación de la carga es que la tetradivergencia de la tetracorriente vale 0. O sea que mis ecuaciones de Maxwell, a partir de las ecuaciones relativistas de Maxwell, saco la ley de conservación de la carga, la saco simplemente de mi Harvard. No tengo que hacer ninguna cuenta. Si estoy derivando 2 veces un tensor antisimétrico, como las derivadas cruzadas conmutan, los índices del tensor no, porque es antisimétrico, esa contracción doble me tiene que dar 0. Y ya está, la carga se conserva. Nuevamente, la teoría relativista termina siendo mucho más simple que la teoría no relativista. No hay que hacer absolutamente nada. Es obvio, a partir de la 26, que J-mu tiene que ser un vector
de divergencia nula. ¿Está bien? Y estas son las ecuaciones de Maxwell relativistas, todo lo que hay. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Creo que se entendió. Bien. Bueno, porque ¿se acuerdan que les había dicho, bueno, en la transformación de Galileo el tiempo es un absoluto. En las transformaciones de Lorentz, no, todo parecería que todo cambia, pero que en realidad hay un absoluto escondido en la transformación de Lorentz, que es el intervalo. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, el f mu nu se transforma, ¿no? Tiene una ley de transformación, que es la ley 16. Si uno le escribe en términos de los campos, será más o menos complicado, eso es una cuestión de gusto. Pero en esta transformación hay escondidas cosas que no se transforman. Al mismo tiempo que en la transformación de un vector, uno sabe que el eta mu nu por k mu k nu es invariante. Acá también, a partir del f mu nu, uno puede construir objetos que no se transforman. En realidad puede construir dos. O sea, puede hacer la contracción del tensor de campo consigo mismo, la contracción del tensor de campo con el dual. Si hace la contracción del dual consigo mismo, le da de vuelta lo mismo que el f mu nu, f mu nu. Entonces, básicamente, así como de la ley de transformación de un vector, uno puede sacar que la norma del vector, la norma minkowskiana del vector, es invariante. De la ley de transformación del f mu nu, uno puede sacar que estos dos numeritos, la contracción total del tensor de campo consigo mismo y la contracción del tensor de campo con su dual, estos dos numeritos también son invariantes. Todos los observadores inerciales están de acuerdo en cuánto valen estos dos numeritos. Y en particular, si alguno de estos dos numeritos vale 0 para algún observador inercial, automáticamente va a valer 0 para todos los observadores inerciales. Bueno, cuando yo escribo estos dos numeritos en términos de I y de B, me queda esto. O sea, f mu nu es básicamente la diferencia de los cuadrados de los campos, mientras que la contracción del tensor con su dual esencialmente es el producto escalar de E con B. Entonces, hay una serie de consecuencias que yo puedo sacar del hecho de que estos dos numeritos sean invariantes relativistas. Por ejemplo, supongamos que para un observador no hay campo magnético. En un cierto referencial hay campo eléctrico, pero no hay campo magnético. Esto sería la situación. Yo tengo una única carga en el espacio, un observador que está en reposo respecto de la carga va a ver el campo coulombiano, no va a haber campo magnético. Obviamente, cuando ese observador calcula cuánto vale f mu nu le va a quedar algo que va a ser menor que 0, ¿no? Porque no hay B. Bueno, todos los observadores van a estar de acuerdo con que f mu nu es menor que 0. No van a estar de acuerdo con que no haya B, porque otros observadores van a ver la carga en movimiento y por lo tanto van a ver que hay una cierta corriente. Pero sí van a estar de acuerdo con que f mu nu es menor que 0. Y por lo tanto, el campo eléctrico que van a ver en módulo siempre va a ser más grande que el campo magnético. De vuelta, para este observador, para el que no había B, el producto escalar de E con B necesariamente va a valer 0. Bien,
todos los observadores van a estar de acuerdo en que, o sea, otros observadores van a ver que hay un B, pero van a estar de acuerdo con que el producto escalar de I de B vale 0. El B que van a ver va a ser en módulo más chico que E y perpendicular a E. Ese es el tipo de consecuencias que uno puede sacar de la existencia de estos dos invariantes. Si el invariante, el primer invariante es menor que 0, en particular si es menor que 0 quiere decir que L tiene que ser más grande que B, bueno, en particular E no puede ser 0. Pero si fuera 0, nunca el módulo sería más grande que B, en todos los casos no tendría ningún campo para nada y el invariante valdría 0 y ahí B valdría 0. De vuelta, si el invariante vale 0, en algún referencial vale 0 en todos. Si E y B son perpendiculares, el producto escalar vale 0, es el segundo invariante, por lo tanto el producto escalar va a valer 0 en todos los referenciales. O sea, si E o B se anulan en algún referencial, son perpendiculares en todos los referenciales, porque el segundo invariante vale 0. O sea, esta es la utilidad inmediata de tener estos invariantes. En realidad, los dos, hay cosas que no les estoy contando, los dos invariantes juegan roles importantes en la teoría, pero eso son cosas que vamos a ver más adelante, si es que llegamos. Así que, milagrosamente, y como yo esperaba, hoy terminamos a tiempo. El tema que viene sería cómo son los campos de, o sea, resolver las ecuaciones de Maxwell. Si yo digo, tengo una cierta configuración de carga, en particular una carga en movimiento, ¿cómo son los campos de esta carga? No valía la pena empezar el tema 10 minutos, mejor que el lunes arranquemos desde ahí y no empezar el tema por 10 minutos. Así que, ¿alguna pregunta o comentario sobre las cosas que vimos hoy? Yo no sé si terminé de entender esto último que dijiste. Em, Esto quiere decir que, bah, la verdad es que no tengo idea, pero desde otro sistema de referencia yo puedo ver como si hubiese eh, un campo magnético, pero que cumpla con el mismo producto interno. Claro, o sea, fíjate ese caso, ¿no? En un referencial tenés una carga quieta en el origen. Ujú, Ves el potencial colombiano de esa carga, B vale 0, punto. ujú, En otro referencial, esa carga se va a estar moviendo con alguna velocidad. de acuerdo. Por lo tanto, vas a seguir teniendo un campo eléctrico, pero también vas a tener un campo magnético, la ley de Biot-Savart. Claro. Lo que esto te está diciendo es, ojo, haga la cuenta, Ujú. lo mide que si no le da que los campos son perpendiculares, metió la pata. Realmente está diciendo eso. ¿Está bien? Claro. Esto es consistente con que habíamos visto que era una onda plana. Efectivamente, lo que vamos a ver es que la onda plana es un caso en que el módulo de E es igual al módulo de B y E y B son perpendiculares en todo punto, efectivamente. Eso quiere decir que siempre hay un sistema de referencia en el que la carga está quieta. Para la onda plana, los dos invariantes van a valer 0. No, ojo, no. La onda, para empezar, cuando estás hablando de la onda, es una carga. La onda es una solución autoconsistente en vacío. Ujú, Pero si pensás, bueno, pero alguien la tuvo que haber emitido. Bueno, el que la emitió no era una carga en movimiento rectilíneo uniforme. Las cargas en movimiento rectilíneo y uniforme no radian. Eso es prácticamente
la enseñanza más importante que queda para todo el resto del curso, que las que radian ondas electromagnéticas son las cargas aceleradas. ¿Está bien? Sí. Bien. Los dejo con una cosita que probablemente los va a sorprender. No cualquier cosa que tenga 4 componentes es un vector. O sea, acá no. En este curso, cualquier cosa que tiene 4 componentes es un vector. Pero después se van a encontrar en cuántica que hay objetos relativistas de 4 componentes que no son vectores, se llaman espinoides. Y en algún sentido, un vector de hecho es un caso particular, o se pueden construir vectores a partir de los espinoides, pero no a la inversa. O sea, la clase de los espinoides, en algún sentido, es más grande que la clase de los vectores. O sea que la vida no termina en la secuencia de escalares, vectores, tensores. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueña nuestra filosofía. Así que los dejo y buen fin de semana. Y ahora el problema que enfrentamos es, bueno, cómo relacionamos los campos con la materia. Me quedó una cosita, que es la generalización de la generalización de la fuerza de Lorentz. O sea, uno ve que con el tensor de campo y la tetravelocidad puede armar un vector. Y cuando arma ese vector, oh sorpresa, las componentes espaciales de ese vector, al menos de este factor gamma, son la fuerza de Lorentz. Y la componente temporal es la potencia. Es el efecto Joule, esencialmente. Es la potencia que los campos entregan a esta carga. Estoy pensando en una única carga con carga E y masa en reposo M. Entonces yo me puedo armar una ecuación de Newton que sea invariante relativista. M por A es igual a F. Bueno, esta es la F. Porque es obvio que en el caso no relativista esto me va a dar la fuerza de Lorentz. En el caso no relativista, gamma vale 1 y ya está. Lo que tengo que ver es quién es el A, o sea, quién va a ser M por A. Bueno, en la teoría no relativista, en realidad M por A es la derivada respecto del tiempo del impulso, MB. Pero lo que tengo que ver es cómo voy a generalizar el impulso. Bueno, el impulso es MB. La generalización de la velocidad no relativista es la tetravelocidad relativista. Entonces, defino un impulso relativista que es directamente mc por u, donde m es una constante, c 300.000 kilómetros por segundo, u es la tetravelocidad. M es una constante característica de la partícula, c 300.000 kilómetros por segundo, u es la tetravelocidad. Claro, no puedo derivar P mu respecto del tiempo, porque el tiempo es simplemente una componente de la teoría relativista. Y si yo derivo P mu respecto del tiempo, eso no me da más un vector. ¿Recuerdan que yo estoy tratando de escribir la versión relativista de M por A igual a F? F ya sé quién es el vector que ya encontré. Lo que necesito de este lado también es un vector. Si yo derivo P mu respecto del tiempo, no me da un vector. Pero si yo derivo P mu respecto del tiempo propio, ¿no? El tiempo medido por un reloj que se esté moviendo con la partícula, entonces la derivada de P sub mu respecto del tiempo propio, eso sí es un vector. Y la ecuación 31 es una ecuación que es relativistamente consistente y que es obvio que cuando me voy al caso no relativista, se me convierte en la fuerza de Lorentz. Y yo siempre me puedo ir al caso no relativista, porque en el referencial en el que la partícula está instantáneamente en reposo, por definición, la velocidad de la partícula es cero. Estoy diciendo, en el referencial en que la partícula está instantáneamente en reposo.
Eso quiere decir que la velocidad de la partícula vale cero. Y eso es lo más no relativista que puede haber. No hay nada que sea más no relativista que estar quieto. O sea que básicamente, porque en el referencial en reposo, la ecuación 31, reproduce la fuerza de Lorentz, y porque la ecuación 31 es una identidad entre dos vectores y por lo tanto vale en todos los referenciales simultáneamente, no todos los observadores van a estar de acuerdo con que la velocidad de la partícula sea cero, pero todos los observadores van a estar de acuerdo en que la derivada de P mu respecto de tau es F mu. Entonces la ecuación 31 es la expresión relativista de la fuerza de Lorentz. O sea que ya tenemos cómo los campos afectan a la materia. La pregunta que queda planteada es cómo la materia afecta a los campos. O sea, en esta ecuación que decía que F mu nu, nu era J mu, bueno, si yo digo quién es J mu, ¿qué puedo decir acerca de F mu nu? ¿Por qué derivar respecto de t no me daría un vector? Porque estás derivando una componente de un vector respecto de otra componente de otro vector, ¿no? Eso no tiene ningún sentido geométrico. En la teoría no relativista, ¿no? Tenés la velocidad. Si yo derivo el v sub i respecto de x, eso como mucho será alguna componente de un tensor, pero decididamente no es ninguna componente de ningún vector. En la teoría no relativista, derivar la velocidad respecto del tiempo, eso sí te da un vector, porque en la teoría no relativista el tiempo es un absoluto. Acá también, o sea, vos tenés que derivar P sub mu respecto de algo que sea invariante Lorentz. Y tau es invariante Lorentz, porque no es el tiempo medido por cualquier reloj, es el tiempo medido por un reloj, que es el reloj que se está moviendo con la partícula. Y todos los observadores van a estar de acuerdo con que ese reloj mide 3 segundos. Van a decir, ese reloj atrasa. Perfecto. Pero sí van a estar de acuerdo con que ese reloj marca 3 segundos. Por lo tanto, tau es un invariante. ¿Está bien? ¿Te contesté? Es que en realidad no estoy seguro, o sea, entiendo que si yo agarro, por ejemplo, una velocidad y derivo respecto de alguna componente de posición o algo así, a lo mejor no me da una magnitud útil, pero no veo por qué no es un vector. Bueno, fíjate cómo se transforma. Y vas a ver que se transforma de cualquier manera, menos la ley de transformación de un vector. No Ok, cualquier cosa es un vector. Un vector se tiene que transformar ante un cambio referencial de una cierta manera. Si no se transforma así, no es un vector. ok, eso me responde un poco más, me parece. Gracias. Bueno, bárbaro. Hacé la prueba. Escribí dp mu respecto de t y tratá de ver si eso tiene alguna ley de transformación reconocible. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora sí, yo logré mi objetivo, que es siempre terminar tarde, así que los dejo con Emilio y nosotros nos vemos el lunes. Emilio, ¿estás por ahí? Sí, Esteban, gracias. Bueno, Buenísimo. hasta el lunes. Nos vemos.